Bueno, seguimos Entre Todos. Vamos a compartir esta etapa del programa con el doctor Gerardo Piñeiro, que nos va a contar, porque bueno, la cercanía que tiene con la cuestión de los municipios en toda la provincia. Estábamos muy pendientes de qué iba a pasar con cuestiones relacionadas con un cierto tributo, cierto dinero que recibían los municipios y que se había anunciado que se sacaba. En este caso, Presidencia de la Nación explicó que ya no se podía dar más porque se sentía que ya habían superado las intendencias de todo el país esta necesidad de esta ayuda extraordinaria. Hubieron muchos planteos que se hicieron en diferentes puntos del país, formalmente también en Gran Buenos Aires, pero bueno, ahora hay novedades al respecto, ¿no? ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Liliana, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer venir cada vez que he sido convocado. Muchas gracias. Bueno, ¿qué novedades tenemos con relación a esto, doctor? Usted habrá escuchado todos los planteos que se han hecho, lo vimos por otros canales también hablando de este tema, de que lo vamos a evitar también nosotros. Sí, yo particularmente, mira, el tema, habíamos escuchado, tuvo mucha repercusión cuando el presidente deja sin efecto el famoso Fondo Federal Solidario, que era el fondo conocido como el Fondo de la Soja, pero lo hizo en el marco de una conversación, de un pacto fiscal federal que se había firmado ya en el 2017 con todos los gobernadores de provincia, donde se sacaba este decreto, los efectos de este decreto, y que se estaba discutiendo un proyecto superador. Habíamos escuchado a muchos intendentes quejarse y decir que se paralizaban las obras que ellos tenían programadas en sus municipios y demás. Se había desvirtuado mucho, Liliana, se había desvirtuado mucho en sí la forma en la que se implementaba este Fondo Federal Solidario, Fondo Sojero en los municipios, porque tenía un destino específico. Se podía hacer pura y exclusivamente para obras de infraestructuras en los municipios, y ya se había desvirtuado de una forma tal de que se estaban empezando a pagar gastos cotidianos de la municipalidad, se le estaba dando otro destino, con lo cual iba en contra del espíritu generador del decreto que se había dado con anterioridad, en el 2009. Entonces, se deja sin efecto, y va a tener un mayor control del Estado, y va a tener la posibilidad a los municipios de que sea designado directamente desde el Estado Nacional hasta el 50% de ese fondo, que no es un fondo inferior. Vos fijate que antes recibían la provincia de Formosa 125 millones de pesos en concepto de Fondo Federal Solidario. Con este nuevo decreto 10 veces más van a recibir arriba de 1.000 millones de pesos destinados a obras de infraestructura y ayudas directamente financieras para la provincia y para los municipios. Ahora, esto tiene una particularidad que se da y que yo creo que los intendentes en el fuero íntimo van a estar contentos. ¿Cómo se distribuía? Antes se distribuía que el 30% de lo que se recaudaba de las retenciones de la soja se coparticipaba a las provincias, y las provincias coparticipaban el 9% a los municipios. ¿Y ahora cómo sería? A través de su ley de coparticipación. Ajá. O sea, el 21% se quedaba la provincia y el 9% los municipios que constituyen el interior provincial, inclusive el de la capital. Ahora es al revés. De estos 1.060 millones de pesos que van a llegar a la provincia, el 50% es para los municipios. O sea, estamos hablando de 530 millones de pesos que van a manejar los municipios. Ahí ya tenés que de todo lo que recibían, estás hablando 5 veces más, y se lo puede administrar en forma directa desde Nación. Ya no va a pasar por el filtro provincial. ¿Se entiende? Directamente la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior va a asignar a cada uno de los municipios, los de Formosa, El Chorro, El Espinillo, Ingeniero Juárez, Las Lomitas, El Colorado, asigna en forma directa. Tiene la facultad. O sea,
que el ahogo financiero que solían hacer el gobierno provincial a los municipios no lo va a poder hacer en este caso. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Sí. Entonces, con esto tenemos que se ha mejorado, se ha estudiado, se ha mejorado, se ha dejado sin efecto el Fondo Federal Solidario, sale este nuevo decreto de ayuda financiera a las provincias y a los municipios, que se pueden hacer en forma directa desde Nación al Estado municipal y al Estado provincial. Esto, desde su punto de vista, ¿en qué cambia todo lo que, o sea, el manejo que hasta ahora se estaba dando? Cambia en todo sentido, porque así como ahora se te puede asignar en forma directa, también en forma directa se puede controlar el manejo de los fondos. Tienen fines específicos. ¿Cuáles serían, digo, esos fines? Obras de infraestructura. Sí. Vos tenés que decir, bueno, voy a destinarlo para hacer pavimentación, voy a destinarlo para hacer alumbrado público, voy a destinarlo para hacer cloaca, desagües pluviales, voy a destinarlo para hacer oficinas de atención al ciudadano, no sé, lo tendrás que estructurar y disponer directamente en la esfera municipal. Pero había casos, Liliana, donde hasta en muchos casos se ponían en plazo fijo el Fondo Federal Solidario. O se desvirtuaba pagando a proveedores del Estado, o se desvirtuaba pagando sueldos anuales complementarios. Y los pueblos seguían sin obras de drenaje de las aguas pluviales, o sin que lleguen a los distintos barrios de los distintos pueblos agua potable. Entonces, ahora, la Nación, así como te puede dar, también te puede controlar en forma directa para ver si vos estás dando el destino real que tiene ese decreto, ¿no es cierto? Esto es todo lo que hasta ahora se sabe, ¿no? ¿Es un anuncio o ya se materializó esto? No, el decreto ya se materializó, en el marco de lo que ya se había pactado con los gobernadores de las provincias en el famoso pacto federal presupuestario que había. No sé si tuvo la oportunidad también de escuchar, porque se hace una voz bastante fuerte, ¿no? El planteo de los gobernadores que se dieron en todo el punto del país con relación al tratamiento del presupuesto, ¿no? De lo que se puede ver así, bueno, amén de todo este anuncio que recién se está materializando también, o que recién se desglosa para que la gente lo entienda bien. ¿Cómo cree que podría llegar a avanzar el presupuesto? Digo, con la postura de los gobernadores, porque algunos no están de acuerdo con algunas elecciones que hace el gobierno nacional como prioridad. Sí, particularmente tengo entendido de que se está trabajando muy bien con muchos gobernadores de las provincias para que salga el consenso fiscal en la República Argentina, para que se logre el tan mentado equilibrio fiscal. Y esto va a ser importante. Esto va a ser importante porque es un mensaje al mundo que tiene que dar la Argentina. La Argentina viene con un déficit estructural de más de 60 años, donde caemos sistemáticamente cada 10 años en las mismas situaciones de crisis económica, donde a nosotros nos afecta cualquier país del mundo que se refiere a la Argentina estornuda. Tenemos un gran problema que todas las economías regionales del mundo tienen un impacto directo en la Argentina. No sé si te recordarás en la época de Menem, el famoso crisis del tequila que se había dado en México, la carioca que se había dado en Brasil, y así sucesivamente. Cada vez que hay un conflicto en las economías regionales del mundo, inmediatamente afecta a la economía argentina, porque tenemos un déficit estructural muy grande. Del 2% anual es el déficit que tiene. Ese déficit nos traía a que la República Argentina tenga que tomar una financiación interna o una financiación externa para poder solventar lo que nosotros teníamos como una deuda estructural para funcionar el Estado nacional, el Estado de los estados provinciales y los estados municipales. Entonces, para llegar a este equilibrio fiscal, en el 2019 se busca llegar a un déficit cero. Todos los aumentos tarifarios que existieron a lo largo del 2016, 2017 y 2018 ya se hicieron para equiparar lo que teníamos que estar nosotros dentro de lo que eran las tarifas. A partir de ahora,
el usuario no va a recibir una suba mayor en la tarifa que la que sea la inflación. Pero cuando hablamos de inflación, también estamos hablando de que los salarios tienen que subir conforme la base de las inflaciones. ¿Se entiende? O sea que ya no va a haber más una suba que nos sorprenda. Vamos a ser un país predecible, vamos a ser un país ordenado en nuestras cuentas fiscales, vamos a ir reduciendo los subsidios lentamente y para esto el Estado Nacional empezó a cumplir con la ley de presupuesto. Vos fijate que la ley de presupuesto nacional prevé que se tiene que transferir a las provincias el 34% de lo que recaude el Estado Nacional en concepto todo lo que sea concepto coparticipable. Esto es, impuestos, retenciones, ventas, o sea, me refiero importaciones, exportaciones, todo lo que recibe el Estado en conceptos coparticipables, ese 34%, esa masa, el 34% del Producto Bruto Interno tiene que ir transferido a las provincias. Los gobiernos anteriores únicamente transferían entre el 19 y el 24% de ese presupuesto, o sea, incumplían con la ley. Y de esta forma nosotros teníamos un Estado Nacional fuerte, con provincias deficitarias, débiles, quebradas económicamente y con municipios absolutamente dependientes de la dádiva de los estados provinciales. Entonces, la provincia de Córdoba, conjuntamente con la provincia de Santa Fe, fueron a la justicia federal, hubo un fallo donde ordenaba al Estado Nacional pasar y cumplir con la ley de coparticipación. Entonces, el Estado Nacional debió ponerse con un 15% por encima de lo que el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner le coparticipaba a las provincias. Se reúne con todos los gobernadores de la provincia. Le dice, no va a hacer falta de que vos tengas que iniciar un amparo, una acción judicial para que yo te pague. Te voy a pagar lo que corresponde. Pero en el marco de, paulatinamente vamos a ir sacando los subsidios al transporte de las ciudades, de los pueblos de mediana y larga distancia, vamos a ir sacando los subsidios de la luz y vos te tenés que ir haciendo cargo, como Estado provincial, de los servicios que brindás en tu provincia. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Entonces, es muy fácil pedir que te pasen la billetera, que te den la caja, que te den el manejo económico, pero es muy fácil no querer agarrar lo que son los déficits, las deudas, que antes se absorbía el Estado provincial, pero que tan solo te transfería el 24%. Ahora te transfiere el 34%, 10% más, 11% más, pero también se va a ir desglosando a las provincias cada uno de los cargos fijos que tenía o de las deudas que asumía el Estado Nacional. Muchísimas gracias por el tiempito y la explicación. Digo, lo vamos a seguir invitando para que nos dé más detalles, no, porque esto recién empieza. Digo, el tratamiento del presupuesto no va a salir así más, al menos es lo que dicen y hay que ir viendo porque nos afecta. Hay personas que por ahí no entienden, pero es la base de todo, cómo se va a organizar después la provincia, con qué se va a contar, el tipo de rumbo de país que quieren, de provincia también, porque está todo encadenado. Está todo encadenado. El presupuesto, como le dicen, es la ley madre. De ahí van a salir todas las leyes. Fíjate vos que, te robo un minuto más. Sí. En materia de presupuesto, el Estado Nacional ha subido un 33% lo que va a ser la inversión en la cobertura social. Se va a invertir un 33% más en la cobertura social para contener a todas las familias, a toda esa masa de la sociedad que se encuentra por debajo de los límites de la pobreza o que no están llegando a fin de mes. Porque sería muy fácil sentarme acá, o que se siente el Estado Nacional, y hablar simplemente de números, de porcentaje, de estadísticas, sin ver que detrás de cada de esos números, de cada de esos porcentajes, de cada de esas estadísticas, hay una familia argentina. Claro, hay un rostro, hay personas, hay chicos, que muchas veces a los padres no les alcanza para comer. Entonces, para esa masa donde el Estado tiene que verdaderamente apuntar la ayuda social, se ha garantizado una suba de un 32% más.
¿De dónde va a salir esa plata? Va a salir de todo lo que van a hacer las retenciones y de los servicios internacionales que las empresas argentinas van a brindar. De todo lo que sea las exportaciones, importaciones y servicios. Para la tranquilidad de los jubilados, que están pensando qué hacemos mañana con nuestro sueldo, que se modificó la ley de actualización de nuestras jubilaciones y pensiones. ¿Cómo nos vamos a manejar? El 35% más se le destina a los fondos previsionales para garantizar que todos los jubilados pensionados de la República Argentina tengan garantizado la compensación inmediata en sus haberes. Se me está yendo un poco, pero también había otras cuestiones más que el Estado estaba haciendo hincapié para fortalecer y ayudar y apuntalar a todo lo que sea previsional, social y las ayudas del crecimiento económico para la República Argentina. Bueno, muchas gracias, doctor, por la visita. Gracias a vos. Bueno, nos estamos despidiendo, nos vamos a ver, Dios mediante, la semana que viene aquí en Entre Todos, así que bueno, esperamos que tengan un excelente inicio en breve del fin de semana. Muchas gracias.